¿Sí se ve la presentación? Sí, profe. Listo. Entonces ya vamos a entrar en una parte entonces en lo que pues, se basa primer respondiente, que es sobre la parte de la prevención de emergencias y desastres. Entonces, así como de abre boca, vamos a hacer un trabajo en el segundo corte, que va a ser un trabajo comunitario, que va a ser cada uno en su localidad o cada uno en su municipio. ¿Listo? En el cual me van a escribir, me van a hacer cuáles son las estrategias que tiene su municipio para prevenir las emergencias y los desastres. Entonces, un ejemplo, si José vive a la orilla de Río Magdalena, entonces las emergencias de ese municipio deben ser mirar el caudal del Río Magdalena todos los días, no tener o no habitar a las orillas del río como tal. Entonces, todas esas estrategias se tienen en cuenta y todo eso lo vamos a ver cómo lo hace la unidad de gestión de riesgo, que esa sería la próxima clase. Pero entonces, sí, eso va a ser un trabajo que me va a realizar, se lo voy avisando desde ahorita para que si conocen a alguien que le pueda colaborar y eso, entonces todos me deben decir en qué lugar de Colombia se encuentran y cuáles terminan siendo las estrategias. Las estrategias, por lo menos de Sergio, que yo sé que es de Bogotá, son diferentes a las estrategias de los que viven en un municipio pequeño. Porque en Bogotá hay otras necesidades, o bueno, no otras necesidades, sino otros riesgos diferentes a un municipio pequeño, por lo menos en la costa. ¿Listo? Igual eso se lo explico después de que hagamos el parcial la próxima clase. Entonces, toda la parte de la gestión de riesgo está estipulado por medio de la ley 1523 del 2012, la cual adopta la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres y se dictan otras disposiciones. Entonces, acá se dictan disposiciones tan claras como cuáles son los que pertenecen al Consejo Nacional de la Gestión de Riesgo. Entonces, pertenecen los bomberos, pertenece a la Cruz Roja, pertenece a la Defensa Civil y pertenecen a los entes territoriales. Esta misma delega o esta misma ley designa quiénes son los que pertenecen al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Por eso ustedes siempre ven y siempre presten atención en las noticias cuando pasa algo, un ejemplo, que pasó en San Andrés, que hubo toda esa parte de que se afectaron todas las viviendas y todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿quién fue el primero que tomó la medida para ir hasta San Andrés? Fue el presidente de la República, porque él como máximo regulador en Colombia tiene que adoptar las necesidades o debe adoptar todo lo que requieran los habitantes que sufren esas emergencias o que sufren los desastres naturales. Entonces, él termina siendo la máxima cabeza. Y cuando pasan esas cosas, entonces ellos siempre tienen una gorrita que dice UNGP, UNGDR, igual un chalequito que dice lo mismo. ¿Qué significa eso? Que ahí lo que están son netamente el Sistema Nacional de Riesgos y de Riesgo de Desastres. ¿Por qué? Porque son ellos los que tienen que, o sea, no solamente se encargan, o no solamente el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre, no solamente se va a encargar de prevenir las emergencias o de prevenir los desastres, sino también se encargan de poder desarrollar planes o poder desarrollar expectativas poder desarrollar planes que nos puedan garantizar el beneficio de cada uno de los habitantes afectados por esa emergencia o por ese desastre. Entonces, así como la ley 100 tiene unos principios, la gestión de riesgo también tiene unos principios. En total son 15 principios de la parte de la gestión de riesgo. El primer principio es el principio de igualdad. ¿Qué creen ustedes en lo que se basa el principio de igualdad? Dime, Neily. En la correcta gestión de riesgos para todas las poblaciones, sin importar la ubicación geográfica. Sí, pero y además de eso, Neily, de poder gestionar el riesgo sin importar la gestión geográfica, ¿cuál otra característica crees tú que puede generar la parte de la igualdad?
de los distintos grupos sociales. Sí, puede ser. Entonces, ¿qué tiene que ver la parte de la igualdad o en qué se basa el principio de la igualdad? Que todas las personas naturales tendrán la misma ayuda. O sea, independientemente de que, un ejemplo, si pasa un terremoto y ese terremoto daña todo el municipio, entonces ese terremoto que daña todo el municipio va a requerir ayuda todo el municipio. No se pueden discriminar de que no, es que este es el amigo del alcalde, el primo del alcalde, el hermano del alcalde, la mamá del alcalde, la casa del alcalde. No, a pesar de que el alcalde es representante de la unidad de gestión de riesgo, pero no se puede discriminar a ninguna de las personas. Entonces, si un ejemplo, si llegan ayudas nacionales o si llegan ayudas departamentales o si llegan ayudas de otros municipios, que eso ya se lo explico más adelante, entonces las ayudas tienen que ser distribuidas de forma, o sea, en base a la igualdad, en base a que las ayudas deben ir para todos los habitantes. Entonces no se puede empezar a discriminar ni por ración social, ni por grupo de personas, ni es que aquel es negro y este es blanco, es que este es de mi política y aquel no, es que trabaja en la alcaldía y aquel no. Entonces, ahí en eso se basa principalmente el principio de igualdad. ¿Por qué le coloqué la imagen de todas las manos juntas? Porque todos los principios que vamos a ver, que totalmente son 15, se basan en un principio o en un valor ético fundamental, que es la solidaridad. Entonces, para la gestión de riesgo y del desastre, para el manejo posterior a que pasa una emergencia o que pasa un desastre, siempre tiene que haber la solidaridad para que se pueda realizar un adecuado manejo de cualquier emergencia o de cualquier desastre. Tanto de la comunidad como de los entes públicos, como de los entes privados, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, dentro de esa solidaridad está, o sea, está regida o se puede medir por la parte de la igualdad. ¿Por qué? Porque por lo menos yo puedo tratar de ayudar a las personas, pero si yo nada más solamente ayudo a 10 personas y son 400, entonces ahí no está haciendo el principio de la igualdad, que es uno de los principios fundamentales en la parte de gestión de riesgo. ¿Listo? Entonces, el siguiente principio es el principio de la protección. Bueno, miren, venga, yo les explico acá una cosa. Entonces, siempre lo que están en las diapositivas, si ustedes se van a las diapositivas que yo les mando, entonces siempre está escrito o está explicado cada uno de los principios en las notas. Entonces, por favor, estudiense las notas. O sea, no, yo no soy de que ustedes pierdan ni nada. A mí la universidad no me da ninguna ganancia si ustedes ganan o pierden. En eso yo soy muy imparcial. Pero sí me dejó muy preocupado el quiz. Entonces, espero de que no se vuelva a presentar, pero como les dije, tanto una materia como otra asignatura, ni química es más importante que comunicación, ni comunicación más importante que química. Entonces, por favor, o sea, deben estudiar igualmente porque no es tampoco cancelarla o perderla, porque eso, por lo menos, si ustedes se van a la presencialidad, eso les complica a ustedes porque entonces uno de segundo no va a poder ver el de primero. Ahorita tenemos la facilidad porque es la virtualidad, pero en la presencialidad ver una asignatura de primer semestre es bastante complicado porque no se van a ajustar los horarios. Entonces, por favor, estudien a conciencia y hagan las cosas a conciencia como si fuese biología. ¿Listo? O sea, porque eso no tiene ninguna diferencia. Hasta cátedra Faría se puede perder. Y hay personas que han perdido cátedra Faría. Entonces, por favor, todos lo deben hacer con conciencia y todos deben hacer el mayor esfuerzo en cada una de las asignaturas. ¿Listo? Entonces, en las notas están explicados cada uno de los principios. Es por lo que les estoy explicando esto. Entonces, el siguiente principio es el principio de la protección. ¿A qué creen que hace referencia el principio de la protección? ¿A proteger la vida? ¿A proteger la vida? Sí. Pero ¿quién nos debe proteger la vida en ese instante, Sergio? Si hablamos de gestión de riesgo. Los diferentes grupos capacitados para, bueno, para cada gestión de riesgo, o sea, por lo menos policía, bomberos. Sí.
pero el principal por pertenecer a la unidad de gestión de riesgo termina siendo el ente territorial. Es decir, la alcaldía debe proteger la vida de todos los habitantes de ese municipio. El gobernador o la gobernación debe proteger la vida de los habitantes de todo el departamento. Y el presidente debe proteger la vida ¿de quién? De todos los colombianos. Entonces, el principio de la protección en lo que se basa principalmente es de proteger la integridad física y el desarrollo adecuado de cada uno de los colombianos. Entonces, ¿cómo lo podemos proteger? Primero, tratando de prevenir que pasen desastres o emergencias, y posterior de que pase un desastre o una emergencia, entonces serían desarrollar estrategias para poder salir de esa emergencia o de ese desastre. Entonces, un ejemplo, como lo mucho que lo ha dicho el presidente, que iba a hacer casas en San Andrés. Vamos a ver cuántas casas hizo. Entonces, han sido muy pocas de las que verdaderamente fueron afectadas en ese momento. Entonces, ya más adelante vamos a ver cómo se destinan los dineros, pero dentro de las obligaciones que tiene Colombia, o sea, como país, como Estado, es garantizar el desarrollo normal de esa comunidad. ¿Y cómo lo garantizan? Pudiéndoles restablecer lo que ellos tenían anteriormente, que eran sus viviendas. Entonces, ahí vemos de que la gestión de riesgo, el manejo de ese desastre natural no fue el adecuado. Entonces, solamente se le dieron las ayudas básicas que se le dan siempre que pasa algo, un ejemplo, la alimentación unos días, unos albergues, pero ya cuando vamos a ver a largo plazo, no se hicieron las medidas que se deben hacer, que era reconstruir las diferentes viviendas que fueron afectadas, o al menos no reconstruirlas, pero sí al menos tratar de repararlas, que esto también lo pueden hacer el gobierno nacional. Entonces, en esa parte ha fallado el presidente y siempre dice, no, ya dentro de poco vamos a reconstruir, pero no, o sea, y ya va a acabar el mandato el otro año y seguramente no va a reconstruir nada. Entonces, esas son una de las estrategias que debe hacer el presidente como cabeza líder de todo el Estado. ¿Listo? Dime, Neily. Profe, tengo una duda. Si la gestión de riesgos se centra más que todo, bueno, en antes de que pase el desastre o la contingencia y durante, ¿existe algún plan entonces después de algún desastre natural o catástrofe así? Claro, Neily, porque no solamente, eso es lo que te estoy explicando, o sea, no es solamente manejarlo y no es solamente decirle FAT, que es la Fuerza Aérea. Fuerza Aérea, lleve estas toneladas de comida hasta allá y démosles comida durante 15 días. No, con el mismo dinero que se destina para la gestión de riesgo, toca buscar el beneficio de cada uno de los colombianos y toca restablecer lo que ellos anteriormente tenían. Entonces, por lo menos, no sé si ustedes conocen Gramalote, eso que es norte de Santander. La cosa fue que Gramalote lo evacuaron completamente. ¿Qué hicieron por medio de la parte de gestión de riesgo y qué hicieron por medio del gobierno nacional, el gobierno departamental y pues el gobierno municipal de ese municipio que se llama Gramalote, norte de Santander? Hicieron un nuevo Gramalote. O sea, crearon el mismo municipio en una zona donde no había riesgos. Entonces, no es solamente decir, Neily, o no es solamente, por lo menos, o sea, no es solamente, acá no construyen porque aquí es peligroso, o si construyeron acá, vamos a desocuparlos. No, toca buscar una solución tanto con los entes públicos como con los entes privados. Entonces, un ejemplo, una solución, no sé si se acuerdan de lo del edificio, si no estoy mal, era Mónaco, bueno, en Medellín, que el edificio quedó mal construido y por la gestión de riesgo el gobierno nacional decidió que el edificio tenía que desocuparse completamente y lo demolieron posteriormente. El gobierno, por medio de la gestión de riesgo, como eso lo hizo un ente privado, debe garantizar que todas las personas que compraron apartamentos en ese edificio, ese ente privado les reintegre el dinero o ese ente privado les revuelva los apartamentos que ellos habían adquirido. ¿Por qué? Porque el error fue de un ente privado, o sea, el error fue de la constructora, porque ellos para construir, las cosas no se hacen de que yo construyo aquí y aquí es bonito, no. Entonces, todas las constructoras
todos los arquitectos, todos los ingenieros civiles, bueno, cualquier profesional que requiera para la construcción, debe tener los conocimientos básicos para poder saber si en ese terreno se puede hacer, si con estas bases yo puedo hacer un edificio, si con estas vigas yo puedo hacer un edificio, si mi edificio me va a soportar 10 pisos, o si mi edificio nada más me va a soportar 6 pisos. Entonces, todas esas definiciones toca tenerlas antes de poder hacer una construcción. Si eso se hace mal, o sea, si eso lo hacen mal los constructores, entonces tienen ellos la obligación de resarcir el derecho o de devolverle el dinero que habían invertido cada uno de los propietarios. ¿Por qué? Porque ellos tenían una vivienda propia que habían comprado y fue violado el derecho de la vivienda ¿por medio de qué? Por medio de que un constructor hizo mal su trabajo. Un constructor hizo mal lo que él debía hacer. Entonces, eso también lo hacen ellos. O sea, también es buscar soluciones a qué va a pasar después de la emergencia o después del desastre. O si se pudo prevenir el desastre o se pudo prevenir la emergencia. Bueno, los desastres son muy raros que se puedan prevenir porque los desastres son, por decirlo así, improvistos. Pero si se puede por lo menos prevenir algún evento, entonces toca buscar la solución de qué se hace con esas personas. Si se les construye una vivienda nueva, si definitivamente es culpa de la persona y ya no hay nada que hacer. Entonces todo eso toca definirlo por medio de las unidades de gestión de riesgo. Otro de los principios es el principio de solidaridad social. ¿A qué creen ustedes que hace énfasis este principio? A que la gente ayude. Exactamente, Sergio. Entonces se basa principalmente de que todas las instituciones, tanto públicas como privadas, deben ayudar, o sea, es obligación. Entonces, un ejemplo, la empresa que nos da la energía es una empresa privada, pero por cosas de la vida nos quedamos sin sistema, ¿cómo se llama? Sin redes eléctricas. Entonces, esa empresa privada por medio de, no sé, de todo lo que ellos quieran hacer, pero ellos deben garantizar de que se restablezca el servicio de luz. Así igualmente, por lo menos cuando pasó lo de San Andrés, se quedaron ellos incomunicados, porque se perdieron todo lo que fueron las partes de las redes de telecomunicaciones. Entonces, esas empresas privadas deben restablecer el servicio para poder garantizar la integridad de cada una de las personas. Entonces, tanto las empresas privadas como las empresas públicas. Entonces, eso es lo que hace o lo que se basa en el principio de solidaridad social. Pero tenemos que tener presente que no solamente este principio abarca a las empresas públicas, o sea, no solamente la obligación es de la alcaldía, no solamente la obligación es de la empresa de servicios públicos que es de índole pública. ¿Por qué? Porque hay empresas de servicio público que no terminan siendo públicos porque son de índole privada. Entonces, ellos también tienen la obligación de colaborar para mejorar la calidad de vida de esas personas que tuvieron o que fueron víctimas de la emergencia o del desastre. Otro de los principios es el principio de autoconservación. Entonces, este principio de autoconservación se basa principalmente en que yo me protejo, primero yo, y después si veo cómo puedo proteger a las demás personas. Eso siempre usted tenganlo presente en todo lo que son emergencias o lo que son desastres. Entonces, un ejemplo, si hay una luz de tierra, pero se evidencia que seguramente la montaña se va a caer más, yo no puedo ingresar a la montaña así yo sea el más preparado de la Cruz Roja, así yo sea el más preparado de la Defensa Civil. Entonces, siempre tiene que haber el principio de la autoconservación, o sea, de que yo me protejo para poder garantizar el beneficio de las demás personas. Eso va tanto para la parte comunitaria como para la parte de las entidades. Entonces, por lo menos yo puedo ser el representante de la Junta de Acción Comunal y quiero ayudarlos a todos. Pero primero tengo yo que ayudarme a mí mismo, o sea, tengo que estar yo seguro que voy a estar bien para poder ayudar a las demás personas. Otro de los principios es el principio participativo. En este principio participativo, pues como su nombre lo dice, que es deber de todas las autoridades participar en lo que es la parte de la gestión de riesgo y en el manejo de cualquier emergencia o desastre.
cómo participan o cómo se realizan cómo participan o cómo se realiza esa parte, esas actividades participativas. Entonces se realizan principalmente por medio de reuniones en las cuales todos pueden destinar o todos pueden definir cuáles pueden ser las acciones que ellos van a tomar al momento de presentar una emergencia o presentar un desastre. Entonces, por lo menos todos los meses, en todos los municipios, eso lo vamos a ver en la próxima clase, en todos los municipios siempre hay un consejo de la gestión de riesgo. Entonces, en ese consejo de gestión de riesgo, por lo menos participa el alcalde, participa la parte de la salud, participan los bomberos, participan la Cruz Roja, la Defensa Civil, en algunas veces el presidente de Junta de Acción Comunal. Entonces, todas las personas tienen que tener claro cuál van a ser o cómo va a ser la gestión de riesgo y cómo va a ser el manejo cuando pase alguna urgencia, alguna emergencia o algún desastre natural. Entonces, eso no se debe improvisar, eso ya debe estar establecido. Entonces, todos los entes deben tener unos protocolos de que si pasa un terremoto, ¿qué pasa? Que si pasa una avalancha, ¿qué pasa? Si erupciona un volcán, ¿qué pasa? Pero recuerden de que eso va cambiando de municipio a un municipio. Entonces, yo hago la prevención o yo hago la manejo o yo hago la gestión de esa emergencia o de los desastres naturales dependiendo de la necesidad o dependiendo las características que tenga mi población. Entonces, por lo menos para los que viven, ¿cómo se llama esa zona? En la Mesa de los Santos. Entonces, en la Mesa de los Santos, ellos saben que tienen alto riesgo de sismo. Al tener alto riesgo de sismo, ¿qué deben tener ellos? Deben tener todo un protocolo. ¿Qué pasa si tengo un sismo que sea de alta intensidad, que sea de 7 puntos en la escala de Richter? Entonces, todo eso ellos lo tienen que prever, porque por lo menos allá hay sismo todos los días. Pero el hecho de que tengan sismo todos los días, o cada 2 días, o cada 3 días, no quiere decir de que el alcalde de ese municipio diga, no, eso no pasa nada. Entonces, ahí es donde están las, ¿cómo se llama? Donde están las formas de prevenir la emergencia o los desastres. Otro de los principios, el principio de la diversidad cultural. Entonces, esto es principalmente en la parte de la inclusión. Entonces, lo que decía la compañera, debemos incluir a todos los grupos culturales principalmente. Otro de los principios es el principio de interés público social, en el cual pues nos basamos más que todo en lo que son los intereses de toda la comunidad, no solamente los intereses individuales, sino los intereses de toda la sociedad como colectivo. Entonces siempre vamos a tener intereses por lo menos locales, intereses departamentales o intereses nacionales. Eso depende de la gestión de riesgo principalmente. Y ya más adelante vamos a ver cómo se define esa parte de la gestión de riesgo para poder definir cada una de las normativas o para poder definir cada uno de los protocolos al hacer la gestión de riesgo. Otro de los principios es el principio de precaución. Entonces, cuando existe la posibilidad de daños graves o irreversibles a la vida, o a los bienes, o a los enseres, o al municipio, entonces siempre tienen que tener el principio de precaución. Un ejemplo del principio de precaución, cuando se construye, por lo menos aquí en Pamplona, que es una zona montañosa, cuando se construye en una zona montañosa que tiene alto riesgo de que esa zona ceda, entonces, ¿qué va a pasar en esa zona? En esa zona en cualquier momento esas viviendas se van a caer, en cualquier momento puede haber unas personas que fallezcan por una luz de tierra. Entonces, ¿cómo hacen el principio de prevención? La unidad de gestión de riesgo debe de acudir a esas viviendas que están en esa zona para prevenirlas de que puede haber una luz de tierra. Y los deben obligar, eso sí lo hacen de forma obligatoria, de sacarlos de esa zona de alto riesgo. Entonces, muchas personas insisten que no se salen, que esa es su casa, que bueno, todo lo que se quieran imaginar. Pero lo que debe siempre primar es la vida y la integridad de las demás personas. Entonces, la unidad de gestión de riesgo debe buscar una solución para esas personas que están en esa zona de alto riesgo para poder hacer la parte de la precaución, pero también tienen que obligarlas a que ellas deben de desocupar esa zona que está de alto riesgo en este momento. ¿Listo? Otro de los principios es el principio de la sostenibilidad ambiental.
Entonces, este principio de la sostenibilidad ambiental lo que hace es garantizar todo lo que son los recursos naturales o los recursos ambientales adecuados. Entonces, por lo menos, yo no puedo decir, es que esta empresa minera me va a desviar el río porque va a utilizar todo el río. Entonces, no. ¿Por qué? Porque dentro de la sostenibilidad ambiental está mantener las fuentes hídricas. Dentro de la sostenibilidad ambiental está mantener los árboles. Dentro de la sostenibilidad ambiental está mantener las zonas selváticas. Dentro de la sostenibilidad ambiental está mantener los diferentes, tanto la flora como la fauna. Entonces, eso siempre se debe prever tanto por las empresas como por las comunidades. Entonces, por lo menos, hay personas que un ejemplo, el río pasa a 10 metros de la finca de ellos. Entonces ellos lo que hacen es que le desvían el cauce del río para coger el agua para su finca, para poder regar ¿cómo se llama? Para poder regar su cultivo. Eso no se puede hacer y eso es ilegal. ¿Por qué? Porque yo no puedo, o sea, no puede prevalecer un bienestar propio sobre un bienestar colectivo. Entonces, de ese río se alimentan unos animales, de ese río se alimentan otras personas, de ese río sacan para los cultivos de las demás personas. Entonces, ¿qué pasa aquí en Colombia? Que por lo menos si la persona tiene un poderío político o económico, entonces él, yo lo hago porque yo soy yo y así se queda. Entonces, cuando lo van a revisar, no, sí, tal, y liga a la persona o queda todo sobre... por decirlo así, como bajo de la mesa, y entonces está prevaleciendo el derecho o el bienestar de una sola persona, de un solo individuo o de una sola finca sobre el derecho de las demás personas, o sea, sobre el derecho de toda la comunidad o de todo el municipio. ¿Listo? Y el otro es el principio de la gradualidad. Entre el principio de la gradualidad está principalmente que la gestión de riesgo se despliega de forma continua mediante procesos secuenciales en tiempos y alcances que se renuevan permanentemente. Entonces, este principio de gradualidad lo que nos lleva es que se va a realizar poco a poco la gestión de riesgo. Pero recuerde que esa gestión de riesgo siempre se debe prevenir, o sea, siempre se debe buscar o siempre se debe tener todo lo que es el manejo de las diferentes emergencias o desastres que se me pueden presentar. Entonces, por lo menos, si en un municipio hacen unas fiestas patronales, dentro de la parte de gestión de riesgo está de que en estas fiestas patronales puede haber una pelea, en estas fiestas patronales puede haber un herido, en estas fiestas patronales puede haber, no sé, que se caiga en la tarima. Entonces, todo eso puede pasar y todo eso se debe prever. Entonces, a pesar de que se debe hacer de forma gradual, pero se deben prever todos los posibles problemas, emergencias o desastres que se pueden presentar en cualquier actividad o en cualquier lugar de Colombia. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Listo. Entonces continuemos con los principios. Entonces, seguimos con el principio sistémico. Entonces, el principio sistémico lo que se basa principalmente es que todo tiene que estar sistematizado, o todo tiene que estar, por decirlo así, protocolizado, que se va a realizar al momento de que pase una emergencia o de que pase un desastre. O sea, nunca ni una institución ni un ente territorial puede esperar que pase la emergencia o el desastre para poder definir qué va a pasar o qué vamos a realizar. Entonces, un ejemplo, pongamos el mismo ejemplo de la zona montañosa aquí en Pamplona. Entonces, si acá hay riesgo, por lo menos de una luz de tierra, ¿qué pasa si nos quedamos incomunicados? Entonces, todos esos riesgos o todas esas alteraciones en la comunidad se deben de prever. Entonces, un ejemplo, si nos quedamos incomunicados Pamplona, Cúcuta, entonces, ¿a quién acudo? ¿Viene Invías y nos colabora? ¿O viene la ANI y nos colabora? ¿O quién va a hacer la parte de destapar ¿cómo se llama? La zona donde la carretera quedó tapada. Entonces, todo eso tiene que preverse antes de que pase. Entonces, no es esperar de que por lo menos siempre los taponamientos de las vías es en los tiempos de invierno. Entonces, no podemos esperar que pase el tiempo de invierno para ver qué vamos a hacer al momento de que se tapone una vía.
Entonces, acudimos al ejército, acudimos a la defensa civil, o sea, ¿quién va a hacer esa actividad para poder destapar la vía? Igualmente, ¿quién va a hacer esa actividad si hay una inundación? ¿Quién va a hacer las actividades si existe un desastre? Entonces, todo eso tiene que estar sistematizado. Y aparte que tiene que estar sistematizado, también tiene que estar coordinado. Entonces, aquí viene el principio de la coordinación. Entonces, siempre todo se realiza por medio de las cabezas de los grandes organismos. Entonces, por lo menos en municipios como Pamplona, que es un municipio más o menos grande, ya tenemos, o sea, por lo menos acá tenemos Cruz Roja, acá hay Defensa Civil, aquí hay bomberos. Entonces, en los municipios más pequeños no van a existir estos tres organismos. No va a haber bomberos, no va a haber Cruz Roja, no va a haber Defensa Civil. Entonces, el alcalde tiene que prever y tiene que coordinar quiénes realizan esas actividades. Un ejemplo, si hay una inundación, ¿quién le va a ayudar a las personas para que bueno, saquen las mayores enseres o los mayores bienes posibles? Entonces va a acudir a la policía, o él tiene un punto del ejército cerca, o lo van a hacer netamente las personas que viven, o las personas ¿cómo se llama? O las personas que viven en esa comunidad. Entonces todo eso tiene que estar coordinado antes de que ocurra el evento, antes de que ocurra la emergencia, antes de que ocurra ese desastre principalmente. El otro principio es el principio de la concurrencia. Entonces, la concurrencia de competencias entre las entidades nacionales y territoriales, tanto en ámbito público, privado y comunitario, que ya vamos a ver más adelante, que esos son los que pertenecen a la gestión de riesgo. O sea, la comunidad, las instituciones públicas y las instituciones privadas. Entonces, estas constituyen la unidad, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre, y tienen lugar por medio de la recurrencia de procesos, acciones y tareas que se logre mediante la unión de esfuerzos. Entonces, ¿por qué la unión de esfuerzos? Porque por lo menos la comunidad no puede realizar el manejo de una emergencia o de un desastre por sí sola. Entonces, la comunidad va a necesitar ¿de qué? De una actividad, de una entidad pública, o la comunidad va a necesitar de una entidad privada. Igualmente, por lo menos la entidad privada no va a poder no va a poder suplir con todas las necesidades y va a necesitar de quién, de la comunidad. O la entidad pública tampoco va a poder satisfacer todas las necesidades y va también a necesitar de quién, de la comunidad. Entonces siempre es importante que se presente la unión entre la comunidad, las empresas privadas y las empresas públicas. ¿Listo? Otro de los principios es el principio de subsidiariedad. Este principio de subsidiariedad lo que se hace es que, o sea, se tiene un reconocimiento propio por cada uno de los entes territoriales para poder subsidiar o para poder ayudar económicamente a las diferentes personas afectadas. Entonces, más adelante lo vamos a ver en un flujograma, pero por lo menos si pasa un accidente o si pasa un desastre natural, un ejemplo, en Tunja, entonces Duitama, que es un municipio, puede destinar de su dinero para la gestión de riesgo para ayudar a Tunja porque tiene un desastre muy grande. Aparte, la gobernación de Boyacá le puede destinar un dinero para que él pueda manejar su desastre natural. Y aparte, el gobierno nacional puede destinar otro dinero para que se le mejore o para que se le dé manejo a ese desastre natural. Entonces, por eso, cuando ustedes ven por lo menos que pasa un desastre, un ejemplo, cualquier municipio en Colombia, Ipiales. Entonces, cuando pasa ese desastre en Ipiales, siempre ustedes pueden ver, es que la alcaldía de, pongamos cualquiera, de Valledupar, le donó a Ipiales 40 millones de pesos. Entonces, ¿de dónde sacó la alcaldía ese dinero? De la parte de la gestión de riesgo del municipio de Valledupar. Entonces, eso lo pueden hacer los diferentes alcaldes y eso lo pueden hacer los gobernadores, pero los gobernadores sí pueden, o sea, sí se deben apoyar es a sus municipios. Y el presidente sí puede apoyar a todos los municipios de Colombia, independientemente si está en Bogotá, independientemente si están en San Andrés, si están en Arauca, si están en Chocó, en el municipio que estén en cualquier lugar de Colombia. ¿Para qué? Para poder desarrollar o para poder hacer las actividades necesarias
para restablecer las necesidades básicas de cada uno de los habitantes. Y el último principio es el principio de la oportuna información. Entonces, el principio de la oportuna información está basado principalmente en la gestión de riesgo. Entonces, esto se basa en que por medio de algunos parámetros o por medio de alguna información que se pueda manejar, se puede prevenir algunos tipos de desastres naturales o algunos tipos de alteraciones en la comunidad. Entonces, por lo menos en las zonas que son ribereñas, o sea, que están al borde de los grandes ríos, si ustedes ven en algunos puntos del río, hay como unos metros. Ese metro dice cuánto de profundidad lleva el río. Entonces, por medio de la gestión de riesgo, se define de que por lo menos el caudal del río en esta sección, un ejemplo, es, no sé, es de 4 metros. Pero ya cuando vamos a ver, ya no son en 4, sino que está en 5 y que va en 6 y que va en 7. Eso nos puede prevenir, o sea, nos puede decir de que va a haber una inundación dentro de pocos días o dentro de pocas horas. Entonces, por eso es que es importante la información oportuna y cierta. ¿Por qué? Porque muchas veces, por lo menos en municipios que no son tan grandes, se preparan para una emergencia o para un desastre y termina siendo pues no una noticia falsa, sino que de la información que se provee o la información que se tiene no es totalmente clara. Entonces, al no ser totalmente clara, se está preparando todo para una emergencia o para un desastre y ese emergencia o desastre termina no pasando. Si no pasa la emergencia o el desastre, perfecto para esos municipios, pero la gracia es que se activen todas las rutas o se activen todos los organismos. Es cuando la emergencia va a pasar o cuando la emergencia, pasó, que ya cuando pasó, pues ahí sí se activan todos. Pero si se va a prevenir alguna emergencia o si se va a prevenir algún desastre, entonces por lo menos muchas veces los centros meteorológicos avisan, van a tener fuertes lluvias, entonces va a subir mucho más el río. Entonces toda esa información tiene que ser muy veraz y tiene que ser muy oportuna para poder realizar acciones antes de que pase esa emergencia o de que pase ese desastre. ¿Alguna pregunta de los principios? ¿Ninguna? Listo, continuemos. Entonces, ¿quién es el encargado de hacer toda la parte de la gestión de riesgo? Entonces, es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Entonces, este Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre es el conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias de políticas, normas, procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos, mecanismos, así como la información atinente a la temática, que se aplica de manera organizada para garantizar la gestión de riesgo en el país. Entonces, mire que siempre hacen el énfasis que en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos no solamente está el gobierno nacional, o sea, también deben estar las entidades privadas y también debe estar la comunidad. ¿Por qué? Porque recuerde de que la comunidad es el que va a ayudar al momento de que pase una emergencia o al momento de que pase un desastre. Entonces, los que no tienen los que no sufrieron ningún daño o los que no sufrieron ninguna alteración de su integridad, esos van a ¿cómo se llama?, a ayudar o van a ser solidarios con los que sí sufrieron algún tipo de alteraciones. Entonces, eso es una de las partes más importantes, es tener a la comunidad, primero tenerla involucrada en lo que es la gestión de riesgo y aparte de tenerla involucrada, tenerla comprometida de cuáles van a ser las acciones al momento de que pase una emergencia o de que pase un desastre. ¿Cuáles son los objetivos? Entonces, dentro de los objetivos tenemos identificación de escenarios de riesgo y su priorización. Entonces, lo que yo les decía, no es lo mismo los escenarios de riesgo de Bogotá a los escenarios de riesgo de Cali, a los escenarios de riesgo de Magangue Bolívar, a los escenarios de riesgo de Ipiales, a los escenarios de riesgo de Armero. O sea, todos los municipios y todas las comunidades tienen un escenario de riesgo diferente y siempre se deben priorizar. Entonces, un ejemplo, lo que les digo, por lo menos de los municipios que están a las orillas de los ríos más caudalosos de Colombia, por lo menos el río Magdalena. Entonces, en ese municipio se tienen en cuenta todos los riesgos.
Un ejemplo, los terremotos, un ejemplo, bueno, los sismos, los terremotos, un ejemplo que tenga una inundación, pero ¿cuál se va a priorizar? Se va a priorizar la inundación. ¿Por qué? Porque ese es el que tiene mayor riesgo de que pase en ese municipio. Entonces, por eso es tan importante poder definir los riesgos y poder definir cuáles van a ser las estrategias o cuáles van a ser ¿cómo se llama? Los planes para ese riesgo, tanto de una emergencia como de un desastre. Otro, identificación de los factores de riesgo, entiéndase como amenaza, exposición o vulnerabilidad. Entonces, en esta parte va por lo menos cuando le decía lo del edificio que pasó en Medellín. Entonces, está dentro de los objetivos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo que se prevenga de que por lo menos ese edificio se puede caer, que ese edificio no tiene las suficientes bases, que ese edificio no se puede ser habitado, porque no va a soportar el peso de todos los habitantes. Entonces, por eso es tan importante y por eso es tan fundamental de que las unidades de gestión de riesgo estén pendientes de todos los riesgos que puedan tener los municipios. Entonces, por lo menos en las grandes ciudades, uno de los riesgos que se puede tener es ese, que se colapse un edificio. Es ese, que un edificio no pueda ser habitable. Entonces, eso, los factores de riesgo van cambiando de comunidad a comunidad y de municipio en municipio. Otro, análisis y evaluación de riesgo, incluyendo la estimación y dimensionamiento de sus posibles consecuencias. Entonces, aquí viene que por lo menos si mi municipio tiene riesgo de inundación, entonces la alcaldía tiene que saber hasta dónde se puede inundar el municipio. O sea, qué punto del municipio es tan alto que no se va a inundar. En ese punto alto vamos a hacer por lo menos los albergues. En ese punto alto vamos a recoger todos los bienes o todos los bienes y todos los bienes muebles que tengan las personas que quedaron afectadas. Entonces se debe prever hasta dónde, por lo menos si vamos a sufrir de un alud de tierra, entonces hasta dónde se ve afectado por esa montaña. ¿Se ve afectado solamente un barrio o se ve afectado toda una vereda o se ha afectado solamente una finca? Entonces todo eso tienen que tenerlo presente cada uno de los actores del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Otro, monitoreo y seguimiento de riesgo y sus componentes. Entonces es lo que yo les decía, siempre cuando un municipio tiene riesgos elevados, por lo menos la Mesa de los Santos, que tiene riesgo de sismos, entonces ellos tienen quien les avise si se va a presentar un sismo o si el sismo se viene presentando cada vez mucho más intenso. Entonces, eso es monitorearlo. Igualmente monitorear el caudal de los ríos, igualmente monitorear toda la parte montañosa para ver si alguna de esas va a sufrir deslizamiento. Entonces, todo eso tiene que tenerlo presente cada uno de los municipios. Y el último objetivo es la comunicación de riesgo a las entidades públicas y privadas y a la población. Entonces, esto es muy importante. Por lo menos, hay algunos municipios que tienen en el parque principal, tienen como un medio de comunicación, o sea, como unos parlantes que le avisan a las personas cuál va a ser el riesgo o qué está pasando en ese momento. Entonces, esa es una forma de la alerta temprana. Eso también funciona mucho en las empresas. Entonces, un ejemplo, con esa forma de alerta temprana, se le dice a los habitantes, estamos sufriendo una inundación, se inundó tal barrio, entonces ya los habitantes saben, ay, me puedo inundar yo también, o se puede inundar mi familia, o se puede inundar tal persona. Entonces, ahí se van a tomar las decisiones por cada uno de los habitantes qué van a hacer, si se van a cambiar para otra casa, para ver si mi casa se va a inundar, o si me voy para donde un vecino, o si definitivamente me voy para los albergues que va a poner la alcaldía. Entonces, eso es muy importante que se tengan en cuenta y también que se tengan en cuenta hasta dónde, que era uno de los objetivos anteriores, hasta dónde va a ir ese desastre o hasta dónde va a comprometer la integridad de las personas ese desastre, sea un desastre natural o sea como tal una emergencia. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, profe. O sea, o bueno, no tantas preguntas, sino más bien como una aclaración. O sea que la mayoría de objetivos y principios se puede decir que se vulneraron en cuando ocurrió lo de Armero, ¿cierto, profe? Porque eso Claro, realmente se puede haber evitado. totalmente.
cuando lo de Romero, Harold, hubo una mala gestión de riesgo. O sea, hubo una mala gestión de riesgo porque, no sé si tú, o sea, por lo menos, veamos, que no me acuerdo cómo se llama esa ciudad en México. Hay una ciudad en México, por lo menos donde hay un volcán. Eso, cuando el volcán se coloca activo, poniendo un ejemplo, ¿qué tiene que hacer el municipio? Un ejemplo, si el municipio queda cerca del volcán, ¿qué tiene que hacer el municipio? Tiene que evacuar todo el municipio. Entonces, ¿por qué? Porque se tiene que hacer un monitoreo permanente de ese volcán. Se tiene que hacer un monitoreo permanente de la actividad volcánica en esa zona. Igualmente, por lo menos, se debe monitorear un ejemplo, cuando se inunda la parte de la ribera del río Magdalena, que siempre se inunda. Entonces, ahí o sea, ahí no se está haciendo una gestión de riesgo adecuada. ¿Por qué? Porque se supone que la alcaldía, como ente territorial, tiene que irse dando cuenta de que se están inundando. O sea, la alcaldía tiene que estar monitoreando que eso pase o que eso no pase. Entonces, por lo menos, una de las alertas tempranas, que así se llaman como tal, alertas tempranas, es lo que yo les digo, las que miden qué tanta profundidad tiene el río. Entonces, un ejemplo, si el río normalmente tiene una profundidad de 2 metros y yo veo que ya llega a una profundidad de 4, tienen alto riesgo de que se inunde. ¿Por qué? Porque seguramente ese río se va a desbordar y ese río se va a inundar. Igualmente pasa con las ciénegas, igualmente, o sea, con cualquier fuente hídrica puede pasar eso. Si mi municipio tiene riesgo de sismos, yo tengo que tener el monitoreo continuo de todos los movimientos telúricos que tenga mi municipio. Entonces, ¿por qué? Porque si en cualquier momento se puede, o sea, si en cualquier momento se puede prever que va a haber un sismo, se debe desocupar mi municipio. ¿Cómo lo van a realizar? Entonces, ahí es donde va la parte de los protocolos, y ahí es donde va la parte de qué hacemos si va a haber un sismo en mi municipio. Entonces, no se puede esperar que pase lo que pasó por lo menos en Armero, que solamente la unidad de gestión de riesgo llega en ese momento, ya cuando pasó el desastre. Entonces, eso se tiene que prever y eso ustedes tienen que verlo en cada uno de los municipios donde ustedes viven. Uno a veces no le presta atención a eso porque uno dice, es que eso nunca pasa nada. Pero cuando pasa, entonces ahí es donde vienen los problemas. Entonces, por lo menos las personas que viven o las casas que hacen a la orilla del río, o sea que no hay ni siquiera una zona delimitada entre el río y la vivienda. ¿Qué pasa? Que en esas casas que no están delimitadas o que no hay una zona delimitada entre los ríos y las viviendas, esas viviendas cada rato se inundan, se inundan, se inundan. Es más que ya la persona está como totalmente, o sea, mentalmente capacitada de decir, bueno, se me inundó la casa de nuevo. Pero eso no debe pasar. ¿Por qué? Porque la unidad de gestión de riesgo debe prever que en esa zona no se pueden construir casas. Entonces, ahí viene, para los que son de Cúcuta, lo que le pasó a ¿cómo se llama? Esa urbanización que construyó el gobierno. O sea, como una urbanización que construye el gobierno nacional se inunda. No lo puede pasar. O sea, ahí no hubo la gestión de riesgo y mucho menos el gobierno nacional ni el gobierno departamental puede favorecer a que no haya una gestión de riesgo. Entonces, eso que le pasa a un contratista, pero no se puede que en una zona donde ellos saben que se puede inundar en cualquier momento, se construya una urbanización. ¿Por qué? Porque se está violando los derechos de esas personas. O sea, ahí el gobierno local no tuvo la suficiente experticia de poder decir, acá nos podemos inundar. ¿Listo? Dime, Neily. Sí, profe, y en el caso por lo menos de lo que llaman urbanizaciones de invasión, la gestión de riesgo aplicaría como algo legal, sistematizado, o no aplica por ser... No, sí aplican ahí porque están dentro del municipio, pero ese hecho de que no tienen gestión de riesgo es una de las causas por las que las invasiones siempre siempre las quita el gobierno nacional o el gobierno local. ¿Por qué? Porque ahí tienen siempre alto riesgo. O sea, ¿cuáles son zonas donde se crean invasiones? Siempre son zonas que por algún motivo no están construidas. Entonces, no creas que es que la gente deja lotes baldíos porque, ay, qué bonito dejar los lotes baldíos. No. Entonces, en esa zona
seguramente se inunda, en esa zona seguramente, bueno, hay problemas en ese terreno y por eso no se han construido viviendas o por eso no se han hecho diferentes tipos de actividades. Pero eso, o sea, en esa zona hay mucho más riesgos y esa es una de las justificaciones porque los entes territoriales tratan de cerrar todas las invasiones, o sea, desocuparlas, así sea la fuerza, todas las invasiones. ¿Por qué? Porque esas invasiones no tienen gestión de riesgo. O sea, esas invasiones en cualquier momento pueden, por lo menos, si lo hacen en la orilla del río, ahí invadieron, todo perfecto. Pero en cualquier momento se nos va a inundar porque no tiene la gestión, ni sabemos en los planos qué va a pasar en ese territorio. Entonces, sí lo cubre Neily, pero no tiene la obligación el municipio de preverlo de la gestión, o sea, de preverlo del riesgo que ellos están corriendo. Lo que tiene la obligación el municipio es de desocupar esa zona, porque si es una invasión no está debidamente constituida y eso termina siendo ilegal. ¿Listo, Nelly? Sí, señor. Listo. Profesor, ¿qué Entonces, si pasa algo en las invasiones? ¿Baila? baila, exactamente. Ya. A pesar de que son colombianos, Sergio, pero ellos actuaron en contra de la ley. ¿Por qué? Porque esas eran zonas que no se podían urbanizar o esas eran zonas de índole privado que tenían alguna característica por la cual no se podían urbanizar. Entonces, por lo menos, muchas veces, un ejemplo, están en un humedal y ahí invaden y ahí hacen 20 cambuches. Esos 20 cambuches tienen alto riesgo. Entonces, esas personas lo que tiene que hacer el gobierno municipal es desocuparlos antes de que pase el riesgo, o sea, antes de que pase el desastre o antes de que pase la emergencia. ¿Listo, Sergio? Entonces, instancias de dirección de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Entonces, las instancias quiere decir quiénes hacen las funciones. Entonces, a nivel nacional lo hace el presidente de la República. Si el presidente no está, lo hace el director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres. A nivel departamental lo realiza el gobernador en su respectiva jurisdicción. Entonces, lo que yo les decía sobre la parte de la gobernación, entonces por lo menos el gobernador puede apoyar tanto económicamente como con personal, como con ayudas, cualquier tipo de ayuda que necesite ese municipio lo puede hacer el gobernador porque él tiene un dinero para el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Entonces el gobernador puede apoyar, un ejemplo, él tiene 14 municipios, él puede apoyar a sus 14 municipios. Y el alcalde debe apoyar a quién, a su municipio directamente. Pero si un ejemplo, si dentro de mi departamento pasa una emergencia importante o un desastre natural importante, el alcalde del municipio vecino o cualquier alcalde de Colombia puede destinar dinero de su gestión de riesgo para el municipio que está afectado en ese momento. Entonces, por lo menos cuando pasó lo de San Andrés, que fue uno de los más recientes que pasó, entonces cualquier municipio puede destinar su dinero para donárselo a San Andrés. Obviamente, no completamente porque tampoco se va a quedar sin dinero, porque recuerden de que ese dinero, o sea, por decirlo así, es intocable porque nosotros nunca sabemos cuándo va a haber un desastre natural. Entonces, por eso es que ese dinero en lo posible debe estar en cada uno de los entes territoriales. ¿Qué pasó por lo menos ahorita con lo del COVID? Todos los dineros que se destinaron para las diferentes instituciones, en instituciones públicas principalmente, fue destinada sobre la parte de la emergencia. O sea, sacaron el dinero del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres para destinarlo a la parte del COVID. ¿Por qué? Porque recuerden que el gobierno nacional declaró estado de emergencia nacional. Y al declarar estado de emergencia nacional, todos los municipios podían utilizar el dinero que estuviese para la parte de emergencias y desastres. ¿Qué pasa? Que si ellos se gastaban todo el dinero o si se gastan todo el dinero, entonces si en ese momento pasaba por lo menos un terremoto, entonces ¿qué íbamos a hacer si no teníamos dinero?
Entonces, por eso es tan importante que se tiene que prever y se tiene que medir hasta qué punto yo le colaboro al otro municipio o hasta qué punto mejor yo guardo ese dinero que se me va a servir a mí para más adelante. Entonces, recuerden que todos esos dineros son por vigencias, o sea, ese dinero se destina el del 2021 para el 2021, el del 2022 para el 2022, el del 2020 para el 2020. O sea, esos dineros no se van guardando ahí y, ay, no, si tengo un ahorro. No. Ese dinero se destina dependiendo del número de habitantes que tenga cada uno de los municipios. Por lo menos el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en Bogotá tiene mucho más dinero de lo que tiene Pamplona. ¿Por qué? Porque Pamplona solamente 60.000 habitantes. En cambio, Bogotá, ¿cuántos millones de habitantes tiene? Entonces, hay mayor riesgo de que pase un desastre, hay mayor riesgo de que pase una emergencia en Bogotá a lo que puede pasar aquí en Pamplona. Listo. Entonces, este era el programa que yo les decía. Entonces, mire, todo va en la cabeza del presidente. El presidente está por debajo, tiene por debajo a un Consejo Nacional para la Gestión de Riesgo. Ese Consejo Nacional para la Gestión de Riesgo es el que lidera la parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, que acá es donde está el director. Entonces, si el presidente no está, o sea, si el presidente no está presente en esa emergencia o desastre, pasa a ser el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres el que maneja los fondos. Entonces, ahí vienen los fondos nacionales. O sea, tanto el presidente como el director de la Unidad Nacional de la Gestión de Riesgo y Desastres va a manejar el fondo nacional. ¿Que ese puede ser destinado para quién? Puede ser destinado para todos los colombianos, para todos los municipios por igual. ¿Listo? Entonces sigue posteriormente los comités de conocimiento, de reducción de riesgo y el comité de manejo de desastres. Entonces, el de manejo de desastres ya es para cuando pasa, o sea, ya cuando pasó el desastre principalmente. El de reducción de riesgo es el que mitiga los riesgos, o sea, el que trata de que los riesgos sean lo menor posible. Entonces, un ejemplo, lo que les digo, las inundaciones. Entonces, trata de que no se inunde. Y el comité de conocimiento es el que determina cuáles son los municipios o cuáles son las comunidades que tienen riesgo de algún evento, tanto de una emergencia como de un desastre. Entonces, bajando en la escala, entonces posteriormente sigue el gobernador. El gobernador va a tener un consejo departamental para la gestión de riesgo. Este gobernador va a tener también un comité de conocimiento, de reducción y de manejo. Este gobernador va a utilizar los fondos, ¿qué? Los fondos departamentales. Él los puede utilizar ¿dónde? En cualquier municipio de su departamento. Entonces, el gobernador de Cundinamarca lo puede utilizar en Bogotá, pero también lo puede utilizar en cualquier municipio de Cundinamarca. El gobernador de Santander lo puede utilizar en Bucaramanga o lo puede utilizar en San Gil o lo puede utilizar en cualquier municipio de Santander. A diferencia de los alcaldes, que los alcaldes sí nada más donde lo utilizan en el municipio y debe ser el municipio directamente afectado. Pero los alcaldes pueden pueden utilizar el dinero de la gestión de riesgo, la pueden utilizar para apoyar a otro municipio. Entonces, si un municipio tiene una emergencia importante o de cierta severidad, entonces ese municipio puede recibir la ayuda de cualquier otro municipio de Colombia. Entonces, por lo menos lo que pasó en Mocoa. Entonces, todos los municipios de Colombia le apoyaron a Mocoa dependiendo de las necesidades que tuviera Mocoa en ese momento. Entonces, toda esa destinación de los dineros tiene que estar muy bien distribuidas y también tiene que prever el alcalde un ejemplo. Él no puede decir, no, yo le voy a destinar todo a tal municipio que sufrió un desastre natural. ¿Por qué? Porque él no se puede quedar sin dinero de la parte de la gestión de riesgo, porque en cualquier momento, o sea, eso no se puede prevenir. En cualquier momento me puede pasar un desastre natural o en cualquier momento me puede pasar una emergencia que sí puede haber sido prevenible. ¿Alguna pregunta hasta acá? Dime, Harold. Sí, profe, en caso hipotético de que los fondos se acabasen, ¿de dónde sacarían dinero? El gobierno nacional, Harold. O sea, digamos también, o sea, todo lo que es fondo a nivel nacional se acabase, en un caso hipotético. Harold, eso pasó ahorita en la pandemia, Harold, y no hay dinero en ningún lado.
porque el único que lo apoyó fue el Banco de la República, que recuerden que es el que maneja la parte de los fondos públicos, y todo el dinero de la emergencia, o sea, de emergencia y desastres, se lo acabaron en la parte del COVID. No hay dinero para eso. Por lo menos por ese hecho, no se puede destinar por lo menos a decir, yo voy a construir 2 urbanizaciones en San Andrés, porque no hay dinero cómo realizarlo. O sea, esa es la dimensión, Harold, que uno tiene que, o sea, tiene uno que entender como habitante de lo que pasa si se, o sea, si se despilfarra, por decirlo así, o si se malgasta el dinero destinado a la parte de la emergencia de los desastres. Ah, vale. Entonces, Harold, ¿qué sí puede hacer el gobierno nacional? Que lo hizo por lo menos ahorita en la parte del COVID, se pueden destinar dineros de otras dependencias o de otros, o sea, de la parte de otros ministerios para las emergencias y los desastres. Pero recuerda de que los dineros, o sea, por lo menos aquí en Colombia, casi nunca sobra nada. O sea, por lo menos el Ministerio de Vivienda gasta todo el dinero que se le entrega a ellos realizando todo lo que son subsidios de vivienda. Entonces, el Ministerio de Educación gasta todo en la parte de educación. Entonces, es muy difícil de que, o sea, le saquen dinero a alguna de las dependencias o a alguno de los ministerios que existen en Colombia. Entonces, por lo menos siempre la pelea que dicen que el Ministerio de Defensa es uno de los ministerios que más dinero tienen en Colombia. O sea, que más dinero maneja en Colombia. Que eso no es así en los demás países. O sea, el Ministerio de Defensa maneja un cierto rubro, pero no es lo más importante. Entonces, siempre la justificación del gobierno nacional es que nosotros vivimos en una guerra interna permanente. Es la justificación. Pero el gobierno nacional casi nunca toca ese dinero porque dice que ese dinero es netamente para proteger la soberanía de Colombia. Pero cuando uno va a ver, entonces mucho de esos dinero, por lo menos del Ministerio de Defensa, se destinan para cosas que no tienen nada que ver con proteger o con qué, con proteger la soberanía de Colombia o con proteger a cada uno de los colombianos. Pero si ellos sí pueden, o sea, el presidente de la República, como cabeza máxima del Estado, puede destinar dinero de cualquiera de los fondos directamente para las emergencias y los desastres. Porque recuerda que la emergencia y los desastres va a tratar de garantizar el bienestar de cada uno de los colombianos. ¿Listo? Entonces, veamos un pequeño video sobre los conceptos claves para la gestión de riesgo. Los desastres no son hechos impredecibles o inesperados. Por el contrario, son escenarios que nosotros los humanos construimos con nuestros comportamientos diarios, en la forma como interactuamos con el medio ambiente y con otros seres humanos. El punto de inicio de los desastres no es al momento que se presenta un fenómeno natural, como un sismo. El desastre en realidad inicia mucho antes. Por ejemplo, cuando construimos casas en terrenos que no cumplen con las condiciones necesarias, es decir, cuando construimos el riesgo. La amenaza. Entonces, mire cómo, o sea, lo que le veníamos explicando anteriormente. Entonces, para yo poder hacer la gestión de riesgo, lo primero es tratar de evitar ese riesgo. ¿Y cómo lo evito? Tratando de no exponer a las personas a un riesgo que puede ser evitable. Entonces, por lo menos no construir en una zona donde la zona va a ceder, no construir en la parte donde van a haber inundaciones, no construir en una zona que puede presentar algún tipo de emergencia natural o algún desastre natural. Entonces, eso es lo más importante al momento de prevenir la gestión de riesgo.
consiste en la posibilidad de que en un tiempo determinado en el terreno donde decidamos habitar se presente un fenómeno natural con una intensidad tal que pueda impactar de forma negativa. Entonces, miren ahí cómo se lo demuestran en el video. Uno no se inunda de la noche a la mañana, uno se inunda poco a poco. Entonces, está lloviendo, miren cómo el cauce del río era tan poco y cómo va aumentando, aumentando, aumentando. Entonces, ¿dónde está el sistema oportuno o las alertas tempranas? En poder determinar cómo ese cauce del río ha venido aumentando. ¿Para qué? Para poderle avisar a cada uno de los pobladores de que hay una amenaza de un desastre, bueno, de una inundación principalmente. La población y sus servicios. Por ejemplo, un terreno que se inunda o una ladera que se pueda deslizar. El primer punto en la construcción del riesgo es exponer nuestras viviendas e infraestructuras a una amenaza. Por ejemplo, construir en terrenos inundables. Una forma correcta sería... Miren eso del terreno inundable, o sea, es algo tan sencillo como esto lo que pasó en Cúcuta. Eso pasó este año o el año pasado, no sé, pero fue reciente. O sea, el gobierno local obviamente sabía que esa zona se inundaba. O sea, ¿y cómo va a construir viviendas que son directamente para el beneficio de los colombianos en una zona que se inunda? ¿No ve que si en cualquier momento llueve se va a inundar? Entonces, eso es prevenir el riesgo Por ejemplo, principalmente. construir en terrenos inundables. Una forma correcta sería construir en terrenos más altos, donde no se inunde. La exposición no implica que siempre se vayan a generar daños cuando se presente una amenaza, pues la forma como ocupamos el territorio y construimos las edificaciones conllevará a una mayor o menor afectación cuando se presente una amenaza. Consiste en el factor interno de riesgo a que está expuesta una comunidad a sufrir daños o pérdidas como resultado de la ocurrencia de un fenómeno natural o provocado por el hombre. Imaginemos que construimos casas en zonas sísmicas. Si las edificaciones incluyen estructuras sismoresistentes, soportarían mejor los terremotos. Pero si no incluyen estas estructuras, entonces las viviendas no soportarán los sismos. Y por tanto, hacer esto equivale a generar un riesgo. Pero es importante entender que la vulnerabilidad no es solo física, es decir, no es solo por la vivienda construida. La vulnerabilidad también tiene que ver con otros factores, como la capacidad económica, esto es la disponibilidad de recursos para reducir el riesgo. También influye en la vulnerabilidad la capacidad técnica tanto de las personas que generan el conocimiento del riesgo como las instituciones que pueden ejecutar obras de reducción de riesgo. La falta de conocimiento o el nivel de educación sobre el medio ambiente y el riesgo de desastres por parte de las personas que habitan una zona expuesta a amenazas naturales o sociales y la degradación ambiental en las zonas en las que vivimos también son factores claves en la vulnerabilidad. Hay formas de reducir esos impactos que pueden ocasionar una amenaza. Una de ellas consiste en evitar construir los riesgos actuando de forma anticipada, es decir, controlando la forma de ocupación y uso del suelo a través del ordenamiento o la planificación territorial. Por ello, lo primero que debemos pensar es en la magnitud del evento. No es lo mismo el pequeño deslizamiento en una ladera poco inclinada con pocas viviendas a un gran deslizamiento en una ladera llena de muchas viviendas. Entonces, en los lugares donde se prevé que podrían presentarse eventos potencialmente peligrosos, se debe evitar la construcción de viviendas, lo que se llama prevención. La prevención de los riesgos consiste en adelantar medidas y acciones de intervención restrictivas o prospectivas, dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se generen riesgos. Puede enfocarse a evitar o neutralizar la amenaza o la exposición y la vulnerabilidad ante la misma en forma definitiva para impedir que se generen nuevos riesgos. Pero no podemos olvidar que ya en el territorio que habitamos tenemos muchos riesgos construidos. Es ahí donde debemos emprender otras actividades buscando reducir los daños y las pérdidas.
reconociendo que efectivamente no podemos reducir los riesgos a cero. Entonces, la tarea consiste en reducir sus impactos negativos. Por ejemplo, construir un muro para que un terreno no se inunde o se deslice y por tanto no dañe las pertenencias. Esto se llama mitigación. Los dos conceptos anteriores, es decir, la prevención y la mitigación, son los elementos fundamentales de la reducción del riesgo. Pero por el mismo hecho de que ya en el territorio que habitamos tenemos muchos riesgos construidos y que es posible que se presente un desastre antes de que logremos construir todas nuestras obras de mitigación, es primordial que nos preparemos para atender situaciones de desastre. Esto, que llamamos manejo de desastre, consiste en elaborar, poner a prueba y ejecutar los planes de emergencia y de contingencia, los cuales describe cómo debemos actuar ante los desastres y las emergencias, describiendo las formas de atender y evacuar a las personas afectadas, así como las formas de reconstruir los daños que se presentaron sin que reconstruyamos las condiciones de riesgo inicial. Entonces, mire cómo ahí en el video le mostraban unos planes de contingencias. Entonces, todos los municipios deben tener ese plan de contingencia muy bien establecido por cada uno de los, de los riesgos que puede presentar ese municipio. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase, en la cual van a ser principalmente la estrategia de la respuesta municipal, la cual está dado por medio del artículo 35 de la ley 223 del 2012, que es la ley que les hablaba anteriormente. Entonces, todos los municipios deben de tener esa estrategia de respuesta municipal para poder mitigar o para poder responder a cada una de las emergencias o desastres que puede presentar ese municipio. ¿Listo? Entonces, dejemos hasta acá. Hasta aquí entra en el parcial. Yo les comparto la diapositiva. Recuerden que el parcial es la próxima semana, 7 de la noche, en punto. Porque a las 8 yo tengo parcial con el grupo A. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí?